Tenemos en línea al exministro de Educación, diputado nacional electo el 26 de octubre por la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas cosas más podríamos hablar, pero le quiero dar la bienvenida al programa a Nicolás Trota. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de tenerte en el programa. A ver, estaba leyendo algo de cuestiones que, bueno, de alguna manera vas reflexionando por estos días y me quedé con una frase que dijiste que, refiriéndote al proceso interno que está sufriendo la fuerza que integras, decís, no debemos ser solo reactivos, debemos trabajar con alternativas. Ya el basta, el frenar a Milei, es como que cumplió una etapa, se cierra el 26 de octubre y hay que pensar otras cuestiones para este segundo tramo del gobierno, pensando en el 2027, ¿no? Sí, efectivamente, en esas dos dimensiones temporales, ¿no? Por un lado, el desafío de cara al 2027, cómo el peronismo construye una alternativa federal que vuelva a reconectar con un sector de la sociedad, y en el corto plazo, por supuesto, lo que debe ser el rol institucional en ambas cámaras del Congreso Nacional, frente a la agenda que despliega el gobierno de Milei, en un contexto, desde nuestra mirada, que se acelera a partir del modelo macroeconómico de Milei, de endeudamiento externo, de sobrevalorización de nuestra moneda, que es el peso, la destrucción de empleo, la precarización del mercado de trabajo y, por el otro lado, la caída de ingresos, que eso va a conllevar lamentablemente a la profundización de la desigualdad. Y frente a eso, el gobierno está presentando a la sociedad supuestas soluciones que para nosotros van a agravar la situación social. Por ejemplo, una reforma laboral, como plantea el gobierno. Y esto quiere decir que el peronismo se tiene que oponer a una reforma laboral o una actualización laboral. Yo creo que nosotros no tenemos que oponer a una reforma laboral como la que presenta Milei, que atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores y que no va a tener ningún impacto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo. Lo que sí creo que tenemos que proponerle a la sociedad es un camino vinculado a cómo incorporamos, ¿no?, a un proceso de actualización del universo del trabajo en la realidad actual que estamos transitando y cómo le damos derechos progresivamente a muchos trabajadores que hoy están en la informalidad, que lamentablemente es la mitad de nuestra población económicamente activa. Pero esto creo que es lo que tenemos que empezar a discutir en el Congreso Nacional, con la claridad de plantear que ningún proceso que implique precarización del universo del trabajo, ¿no?, ataque a los derechos de los trabajadores, va a tener un impacto positivo en la creación de empleo. La creación de empleo se vincula en Argentina y en el mundo íntimamente a las condiciones macroeconómicas y a las condiciones del mercado. Cuando la macroeconomía crece, ¿no?, cuando vemos que se empieza a consumir más en la Argentina, se crea empleo. Cuando vemos que se derrumba el consumo y al mismo tiempo se abre la frontera para la importación de productos extranjeros, importando empleo de otras latitudes, eso implica, ¿no?, destrucción de empleo. Por más que hagamos desaparecer derechos de los trabajadores, ¿no?, eso no va a implicar la creación de empleo o que bajemos lo que supuestamente dicen que es el costo laboral, que no es otra cosa que la manera de financiar muchísimas prestaciones que garantizan una mejor condición de vida para el sector trabajador. Vos vas a ingresar al Congreso el 10 de diciembre y bueno, se supone, no está todavía tan claro, pero que el tema presupuesto y las 3 reformas es como el mega paquete. No digo que se vaya a aprobar, sino que se va a discutir. Y bueno, y tiene cierta importancia el tema del presupuesto, primero porque es el primero que recién en su tercer año de gobierno logra tener un presupuesto para el caso que se termine sancionando. Y las otras 3 reformas de las cuales hiciste mención a la laboral y bueno, y la previsional y la tributaria también vienen en una escalera, no sé, la tributaria me parece que va a dar para mucha más discusión.
me quiero detener un cachito en el 26 de octubre y saber tu mirada, porque algunos medios y algunos comunicadores lo presentaron como un aval a libro cerrado a lo que fue el gobierno en sus primeros 2 años. Y la verdad que existía un panorama previo bastante claro, que lo marcaban todas las encuestadoras, las mismas que de alguna manera se acercaron o acertaron con los resultados de intención de voto, también marcaban la desilusión, la falta de esperanza del pueblo argentino respecto del momento que vivía. Eso se transformó en una debilidad muy visible y bueno, y pareciera que más que un aval, el pueblo argentino de alguna manera en varios distritos salió a votar en defensa propia, no por lo bueno que estaba viviendo, sino porque sería muy traumático a partir de ese momento también tener otros tipos de problemas, dada la debilidad del gobierno, ¿no? Acordate el viernes que no llegaba el lunes y que entró Estados Unidos. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero bueno, me interesa saber eso, ¿no? El aval brutal que presentan algunos y una debilidad extrema que era notoria y que para mí continúa. Te lo digo así, concretamente. Sí, yo creo que, Fernando, la inestabilidad es la regla de estos tiempos, ¿no? En Argentina y en el mundo, ¿no? Por lo que es la manera de informarnos, por los propios comportamientos sociales, y eso también creo que se agrava en la realidad de la Argentina, que está atravesado además no solo por inestabilidad política, sino principalmente por inestabilidad económica y cambiaria. Creo que el resultado del 26 de octubre sorprendió a todos, ¿no? Porque no era lo que se vislumbraba en ese proceso electoral. Me parece que hay múltiples factores para analizar el resultado. En primera instancia, por supuesto que salió victorioso la expresión de La Libertad Avanza, no en términos de construir una mayoría, pero sí de construir una primer minoría, ¿no? Y que en ese sentido, el primer elemento que tenemos que dejar claro, que implica que La Libertad Avanza se fagocitó a todo el PRO y a un sector también del radicalismo, ¿no? Para mencionar un ejemplo, lo que puede ser Chaco o Mendoza, donde todos los candidatos o los principales candidatos que ingresaron son de La Libertad Avanza y no del radicalismo, que sí tuvo mayor preponderancia en la definición de las candidaturas provinciales, ¿no? En el caso de Esdero y en el caso del gobernador de la provincia de Mendoza, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí tenemos el primer elemento. El segundo elemento creo que también es un gobierno joven, ¿no? Es un gobierno que no llega a los 2 años, ¿no? Tenía 22 meses al momento de llevarse a cabo la elección, y creo que hay un sector de la sociedad, más allá que ha visto su calidad de vida perjudicada en estos 22 meses y que tampoco venía de una situación de bienestar, por eso votó a Javier Milei para que cambien las cosas, que por más no hayan cambiado positivamente, todavía le dio quizás una última oportunidad a Milei para ver si puede desplegar respuestas que ha sentido que el peronismo y Cambiemos no se la dieron desde el 2015 en adelante, ¿no? A un gobierno joven se le da todavía una luz de expectativa por una parte de la sociedad. Y después el componente adicional creo que era el temor al lunes negro y la propia intervención de los Estados Unidos, la intervención pública de Donald Trump y la intervención efectiva del secretario del Tesoro de los Estados Unidos en la intervención del mercado cambiario. Y las palabras de Trump de decir, si pierde Milei, nos retiramos en la ayuda para sostener el valor del peso, y esto implicaría, ¿no?, una fuerte devaluación económica que por supuesto se va a traducir rápidamente en un perjuicio para toda la sociedad argentina. Ahora, lo que viene hacia adelante sosteniendo este modelo económico tampoco es positivo, al contrario, vamos a un proceso que va a terminar, creo yo, de mala manera. Ahora, ese temor que se acelere la descomposición, porque el riesgo que había era el riesgo de lo inestable y lo insostenible del modelo económico de Milei. Creo que eso explica en gran parte el resultado electoral y también la necesidad que la fuerza opositora más importante, que es el peronismo, vuelva a conectar con una agenda de futuro de cara al proceso electoral del 2027, que le deja un piso importante, ¿no? El 33-35% de los votos, según la matemática que se use para sumar
las distintas expresiones justicialistas y opositoras en cada una de las provincias, de cara a lo que va a ser el proceso electoral del 27, que lo va a encontrar a Milei en el centro de la escena, ¿no? Y sus resultados sociales y económicos son los que van a permitir que tenga un proceso de reelección o un proceso profundo de crisis y que pueda surgir una alternativa superadora en un país que va a estar, creo yo, lamentablemente muy endeudado y con una situación social laboral muy problemática. Vos sos un gran conocedor del AMBA, más allá de tus recorridas federales, y bueno, fuiste electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿No notas que hay un grado bastante importante de descoordinación entre lo que es el peronismo de la provincia y más particularmente todo lo que es conurbano, ¿no? O sea, donde realmente se concentra una masa muy importante de votantes para el espacio que vos integrás, con el resto de los, podemos hablar de los distintos peronismos? Es como que hay, a nivel federal, ¿no? Me estoy refiriendo, como que hay, no sé, como dinámicas distintas en el, por supuesto, son distintas realidades también, ¿no? Pero me da la impresión que está faltando algo así como la construcción, que podría ser justamente el comienzo de ello, de una estructura un poco más nacional, algo que conjugue más los intereses federales y que ya no pase tanto por el pago chico de cada uno de ellos. Y lo digo, el problema lo tiene tanto el interior como también la provincia de Buenos Aires. Es algo a solucionar entre prácticamente ambas partes, ¿no? Se lo ve bastante distinto al peronismo del conurbano del peronismo en otras realidades del país federal, ¿no? Sí, yo diría, Fernando, compartiendo tu análisis, que no es solo el peronismo del conurbano, sino de la región metropolitana de Buenos Aires. Exacto. ¿No? Ciudad sí. de Buenos Aires, primero, segundo, tercer cordón. Coincido. Que concentra casi el 30% de la población, ¿no? Entonces eso le da una preponderancia en una Argentina que a partir de la reforma del 94 no dejó atrás el colegio electoral y elige el presidente de manera directa, ¿no? Y creo que ahí hay dos componentes, ¿no? Esto que algunos plantean, la conurbanización o la agenda del AMBA como agenda nacional, se vincula a ese peso poblacional y por el otro lado también a los medios porteños, que son medios nacionales, ¿no? Y eso tiñe la discusión en lo que ocurre en estos 8.000, 10.000 kilómetros cuadrados que conforman todo este territorio con casi el 30% de la población argentina. Entonces me parece que una de las respuestas que tiene que tener el peronismo es reconstituirse como una expresión federal. Después de lo que ha sido un resultado electoral del 23, que no solo implicó la derrota en términos de una expectativa nacional, sino al mismo tiempo sufrimos el mayor retroceso en términos de representatividad en las provincias. Se perdieron inclusive provincias que se gobernaban interrumpidamente desde el 83. Sí, claro. ¿No? Para mencionar un ejemplo, en la región de Cuyo, ninguna provincia es gobernada por un candidato peronista, ¿no? Más allá que puedan tener alguna historia de vinculación con el peronismo, ¿no? Y después perdimos provincias como Santa Cruz, ¿no? como Chaco, para mencionar algunas que eran conducidas por el peronismo. Entonces creo que ahí hay un enorme desafío, porque inclusive yo creo que el peronismo tiene que transitar un proceso de renovación sin ruptura, poniendo en valor la historia del peronismo, lo que ha sido el último proceso político exitoso que tuvo el peronismo entre el 2003 y el 2015, de fuerte transformación, pero que cuando el peronismo inició esos procesos de ruptura, reconociendo la historia de nuestro movimiento y la historia reciente de nuestro movimiento, cuando se inició el proceso de renovación, generalmente vino del interior, de la periferia al centro, ¿no? Como ocurrió en su momento con Menem, pero también como ocurrió con Néstor Kirchner. Y creo que ahí hay un enorme desafío que tiene que tener el peronismo de cara al 27. Mucho más porque estamos con un gobierno, con un unitarismo nunca antes visto, ¿no? El desfinanciamiento que sufren las provincias argentinas a través de la restricción del envío de recursos es alarmante, pero al mismo tiempo la retracción del Estado implica profundizar las asimetrías en un territorio tan extenso como es el argentino,
¿no? Que se vincula quizás a que uno de los problemas de la Argentina es su extensión, cuando creo que uno de sus mayores atributos para el desarrollo futuro es la extensión y las regiones de nuestro país. Pero pongo un solo ejemplo, ¿no? Abandonar la infraestructura nacional, abandonar vialidad nacional, dejando que las rutas se destruyan, implica no solo poner en riesgo la vida de miles de argentinos, no solo implica aumentar el costo de la logística del flete, porque los camiones se rompen y eso se termina traduciendo en elevar los costos del flete, sino implica renunciar a construir una Argentina armónica, que necesita bienes públicos. Si el país crece económicamente y no hay una planificación a ese desarrollo, Argentina va a seguir concentrando su crecimiento en la región del AMBA, ¿no? Porque es donde estamos más cerca del puerto, es donde hay mayor concentración poblacional, es donde está nuestra matriz industrial más desarrollada, y lo que necesitamos es un plan que nos permita, ¿no?, un desarrollo más armónico, que entre otros aspectos nos permitiría resolver el marco de fuerte concentración poblacional que tenemos en la región metropolitana de Buenos Aires, que hay pocos países que tienen tanto desequilibrio, en tan pocos kilómetros, un nivel de concentración tan fuerte de la totalidad de su población. Por ejemplo, no ocurre en Brasil, claro, ¿no?, que por supuesto tiene San Pablo y tiene en Río dos urbes muy pobladas, pero tiene un mayor equilibrio. San Pablo no concentra el 30% de la población del Brasil, para mencionar un ejemplo, ¿no? Concentra el 10%. El 15%, sí, 12, 13, 14% de la población de Brasil, para mencionar un ejemplo. Entonces, todas estas son las cuestiones que tiene que discutir el peronismo, y yo creo que el peronismo volverá a ser alternativa en términos nacionales cuando vuelva a ser un peronismo fuertemente federal y tengamos no solo la política para recuperar el gobierno nacional, sino también para romper este proceso de balcanización política que viven las provincias argentinas, donde vemos que hay gobernadores que se preocupan solo por su proyecto local y no son parte de un proyecto de desarrollo nacional. Y no hay provincia que pueda estar disociada de la agenda nacional. Si al país le va mal, no hay manera de sostener a una provincia argentina. Algunas van a sufrir más las consecuencias, ¿no? Aquellas que tienen una matriz industrial van a ver mucho más dañado su tejido social, ¿no? Pero a todas le va a golpear por igual el reflejo de las malas políticas nacionales. Sí, si se quiere, puede haber capaz que una pequeña excepción con Vaca Muerta, ¿no? Con la provincia de Neuquén, que, bueno, por el tema de las regalías y porque es algo que viene creciendo y ya desde hace muchos años, ¿no? Es el milagro de Milei que Vaca Muerta tenga la producción que tiene hoy. Al contrario, Fernando. No, por eso lo quería aclarar. Es respuesta, como decís vos, a las políticas públicas, porque si no se hubiese nacionalizado YPF, ¿no? Si YPF hubiese seguido en manos de Repsol, ¿no? Un país que no tiene petróleo, ¿no? Y que digo, a diferencia, YPF debería haber comprado Repsol, no Repsol YPF en los 90, para decir un ejemplo. Si no se hubiese nacionalizado YPF, priorizando el desarrollo de YPF en la región de Anielo, de Vaca Muerta, y no se hubiese terminado el gasoducto Néstor Kirchner, la situación no solo en Neuquén, sino la situación de Argentina sería distinta, porque hoy, ¿no?, logramos empezar a tener un segundo generador de divisas, que es un problema estructural, histórico de los últimos 30 años de la Argentina, que es Vaca Muerta. Le sumamos a eso el generador de divisas y de desarrollo tan importante que es el sector agropecuario argentino, y le tenemos que sumar también el sector de la minería sostenible, por supuesto la economía del conocimiento, que también genera más de 7.000 millones de dólares de exportación de servicio, pero a todo eso le tenemos que sumar un sector industrial. No podemos seguir regalando nuestro mercado interno, ¿no?, abriendo nuestra economía, además en una realidad económica global de un mundo que se cierra. Claro. Por eso es tan inentendible. Donald Trump y Milei parece que son amigos. Ahora, la realidad en la administración de la política comercial de los Estados Unidos es diametralmente opuesta a la que está llevando adelante Milei en la Argentina. Sí, hay una... A ver, entre ayer y hoy salió el tema de la licitación de los trenes de carga, un nuevo retroceso.
Estábamos también en estos días con el tema de Nucleoeléctrica, quien maneja todo el tema nuclear en la Argentina, que la gente a veces desconoce, pero ser parte mundialmente de lo que es el club de los países nucleares es algo absolutamente clave en esta época, porque además algunos dicen que gobernar la Argentina es gobernar el dólar, es el dicho de un amigo nuestro, y otros, pero el mundo, en realidad, la pelea hoy es por la energía. O sea, la próxima, desde Elon Musk hasta cualquier otro que le preguntes, te dice, la próxima crisis va a ser una crisis energética. Y la Argentina no avanza con infraestructura, ni para lo público, pero acá está la contradicción. O sea, vos estás pidiendo inversiones que se hace muy difícil que lleguen a la Argentina, producto de que no tenés la infraestructura necesaria como para atraer determinadas inversiones. Tampoco ni siquiera tenés ordenada la macro. Y además tenés un tema de superávit, que justamente tiene que ver, como vos decías, bien decías hace un rato, nosotros siempre la parte gruesa de nuestros dólares venía del agro. Bueno, ahora se suma vaca muerta, pero es solo vaca muerta lo que produce cierto superávit en la exportación, digamos. Es energía que dejamos de comprar y energía que tenemos para el consumo propio. Lo que yo digo es, si seguimos, ¿no? Pasamos por Nucleoeléctrica, por los trenes, por la falta de infraestructura, qué daño, ¿no? Porque eso me parece que hay que pensarlo también. El 2027 va a ser, en el mejor de los casos, un año con muchos desafíos, producto de los desaciertos de este gobierno, que nadie indica que vayan a cambiar, ¿no? Pareciera que todo sigue el mismo rumbo que ya defaulteó 3 veces. Primero con el blanqueo, después con el FMI y después con el Tesoro norteamericano, ¿no? Bueno, yo creo que se le acaban los tubos de oxígeno, hay que ver qué es lo que termina encontrando, porque la intervención final de los Estados Unidos confirma, como vos planteás, lo insustentable de este modelo económico que sostiene a través del marco especulativo y además que se lleva adelante con un nivel de velocidad nunca antes visto. No, Argentina tiene enormes oportunidades, pero las oportunidades hay que saber guiarlas y administrarlas, ¿no? Y no parece ser el camino que está llevando adelante el gobierno, con un esquema, por un lado, de destrucción de las capacidades del Estado, ¿no? De tratar de privatizar empresas además que son estratégicas para el desarrollo, ¿no? Y por el otro lado, a partir de una displicencia en cuidar los dólares que produce la Argentina, ¿no? Porque los dólares que produce la Argentina los tenemos que poner al servicio del desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí sí, nosotros podemos tener un superávit comercial, pero eso no lo logramos traducir en una planificación estratégica por parte del Estado, inclusive en esto que planteaba Javaribe, que era un proteccionismo inteligente, ¿no? Esto quiere decir que hay sectores de la economía que nosotros tenemos que proteger poniéndole objetivos claros, poniéndoles desafíos y niveles de productividad claros, que nos permiten generar empleo, ¿no? Que nos permiten ahorrar también la necesidad de desprendernos de dólares para ciertos bienes de consumo de la Argentina, y todo eso está ausente en la agenda nacional, pero me parece en estas líneas, ¿no? Lo que es el sector agropecuario, lo que es el sector de la energía del gas, además que tenemos por un lado la energía de la transición, que es el gas, además tenemos una capacidad de producción de energía renovable muy importante por las características que tiene la Argentina, que por supuesto necesitan incentivos, ¿no? A eso le sumamos el sector de la minería sostenible, creo que ese es otro punto que tenemos que desarrollar, cuidando esos recursos para el desarrollo de la Argentina, porque ahí tenemos una brecha de bienes no renovables que también demandan que su uso sea para una mirada estratégica del progreso, la industrialización de nuestra economía, de sumarle progresivamente valor al desarrollo. No exportar solo gas, sino empezar, para mencionar un ejemplo, empezar a sumarle valor para que podamos exportar productos con mayor valor internacional que al mismo tiempo vayan generando mayor cantidad de empleo en nuestro país. A ver, Nico, la última, te saco un poquito del tema
que veníamos charlando. Me quiero meter, fuiste ministro de Educación de nuestro país, y mejorar la educación, ¿no? Como primer mojón de una sociedad más justa, me parece que hay que poner, es una opinión personal, todos los cañones ahí. Me parece que la Argentina no se puede seguir dando el lujo de ir retrocediendo en toda la escala educativa, desde los jardines hasta la universidad. Y bueno, vemos cómo va creciendo la marginalidad. En lugar de crecer el proceso educativo en todos los niveles, va creciendo la marginalidad. ¿Cómo se invierte esta tendencia, Nico? A ver, da para horas de conversación. Me imagino, sí, pero en un minuto y medio la sacás de taco. No, tratar de resumirlo. Dos aspectos. Es muy importante lo que pasa en las cocinas de nuestros hogares para mejorar los procesos de aprendizaje. Cuando el país se derrumba, es muy difícil disociar la escuela de lo que pasa en las casas, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en claro, ¿no? Y lo segundo es que tenemos que mejorar lo que ocurre en las aulas. Y para mejorar lo que ocurre en las aulas hay múltiples aspectos. Un aspecto central, yo creo que la inversión prioritaria encabeza el Estado Nacional en las provincias, garantiza condiciones indispensables no suficientes para mejorar la calidad educativa, ¿no? Y creo que ahí hay múltiples aspectos que al menos quiero compartir con vos los títulos. Sí, claro. No tenemos que ir a un proceso de nacionalización de ciertos aspectos de la agenda educativa. Yo creo que tenemos que nacionalizar salario, carrera y formación docente y constante de los maestros y maestras. Eso es un punto central. Esto implica mayor inversión y estabilidad en la inversión por parte del gobierno nacional. En la educación obligatoria, más de 3 pesos de cada 4 lo invierten las provincias, y a eso le sumamos, y el resto del Estado Nacional, a eso le sumamos que en un proceso de desinversión nacional, como estamos viviendo, inédito, ¿no? Una caída del 50% en estos 2 años de lo que invierte el Estado Nacional en la educación en términos generales, donde ahí también vemos el fuerte impacto en la educación superior universitaria, que solo financia el Estado Nacional. Y esto además es preocupante, porque generalmente en los procesos de desinversión del Estado Nacional es acompañado por la desinversión de las provincias. ¿Por qué? Porque por un lado no sienten la presión del Estado Nacional para mejorar sus instancias de inversión en la educación obligatoria, y al mismo tiempo generalmente cuando el Estado Nacional desinvierte, generalmente también es reflejo de los procesos de caída de recursos del Estado Nacional, que también impacta en la educación. Por ejemplo, gestión de Macri. En los 4 años de Macri, la inversión en cabeza del Estado Nacional cayó el 33%, ¿no? Y principalmente en los 2 últimos años cuando llegó el Fondo Monetario Internacional, pero en las provincias cayó 16% en promedio, ¿no? Entonces ahí vemos esa preocupación. Nacionalización de salario, carrera y formación docente, ¿no? Y acreditación de los institutos de formación docente, y luego, yendo a los aspectos de lo que ocurre dentro de la escuela, tenemos que ir a una escolarización temprana. Sala de 3 la tenemos que hacer obligatoria, sala de 2 la tenemos que priorizar en los sectores donde hay mayor vulnerabilidad y desigualdad social, ¿no? Y eso creo que es un punto central, porque ahí debemos garantizar derechos para nuestras infancias, y la institución educativa es un lugar central. Y para no extenderme, el otro punto central en esta Argentina que vivimos hoy, tenemos que descomprimir la responsabilidad que le damos a directivos, docentes y no docentes de nuestras escuelas, para que solo se ocupen del desafío de enseñar y que nuestros chicos aprendan. Esto no quiere decir que el Estado renuncie a lo que debe ser el acompañamiento social que necesita la escuela. Lo que yo digo es que no tiene que estar en cabeza de directivos y docentes, tiene que ser otras áreas del Estado que digan presente. Esto demanda un Estado más sofisticado, un Estado que asuma, ¿no?, el seguimiento académico, pero el seguimiento sanitario, el control de talla y peso, el control de lo que ocurre también en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Cuando se vulnera el derecho a una educación de calidad, es consecuencia que se están vulnerando en esas infancias otros derechos. Y ahí tenemos que tener un Estado presente, porque mientras diseñamos la escuela que queremos para el siglo XXI, ¿no?, que nos demandan la sociedad del siglo XXI, hay niños y adolescentes que no pueden esperar, ¿no? Y eso los tenemos que ir a buscar. Es imperdonable que se nos caigan de la escuela los chicos, ¿no?, porque lo que no hacemos hoy implica que estamos condicionando no solo en términos individuales la potencialidad que cada uno de ellos tiene, sino que además estamos perdiendo capital social para todo el país. Y ahí le tenemos que dar una respuesta inmediata que demanda mayor sofisticación en la respuesta, pero siempre demanda recursos
para poder cumplir ese objetivo y, por supuesto, evaluación del impacto de cada una de esas políticas educativas. Sí, y además partimos de 3 gobiernos, como decías antes, que de alguna manera, por una razón o por otra, han llevado a la educación a niveles, digamos, bastante escasos. Creo que lo definiste muy bien. Nico, te sacamos de una reunión, te agradezco muchísimo este tiempo. No, te agradezco a vos, Fernando, la posibilidad. Siempre es un gusto conversar contigo y con Noticias Urbanas, un portal tan querido por todos. Che, Nico, el tema del conocimiento, vamos a la educación la vamos a tratar un día acá en El Piso, con el programa completo. Cuando quieras. Me interesa, creo que es por ahí. La prioridad es absolutamente esa para la Argentina de hoy. Educación y ciencia y tecnología son lo que ha hecho a los países grandes, ¿no? Y no alcanza con tener vocación tan cambiante en términos de priorizar esas dos agendas, ¿no? Que es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Me parece que eso demanda un compromiso de toda la sociedad, así que siempre a disposición, Fernando. Sí, políticas de Estado. Bueno, te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Un abrazo, gracias.